Saludos. Sean todos y todas bienvenidas a este panel sobre filosofía. Un compromiso hecho con la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO, con el propósito de visibilizar ciertas cosas que generalmente quizás no se asocian estrictamente a la, digamos, a la UNESCO, que se tiende a ver como un espacio en donde la filosofía no se ve como parte de la cultura. Y de lo que se trata es de acercar, ¿verdad?, a la gente común, corriente, estudiante, a eso que se llama filosofía. Doctor Luis Brea Franco, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Guillermo, por invitarme nueva vez a este programa. Secretario General de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO. Aclarar que la UNESCO, entre sus líneas directivas, entre sus programas directivos, está el Departamento de Ciencias Sociales, donde cabe la filosofía. Incluso en años anteriores, parte de nosotros colaboramos en un seminario regional latinoamericano para restablecer, favorecido por la UNESCO, para restablecer la filosofía a nivel de todos los niveles escolares, desde primaria hasta los universitarios. Bien. Edison Minaya Rosario, profesor, licenciado en filosofía, doctor en filosofía por la Universidad del País Vasco y director del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Julio Minaya Santos, doctor en filosofía por la Universidad del País Vasco, miembro de número de la Academia de Ciencias, vicepresidente de la Red Iberoamericana de Filosofía para Centroamérica y el Caribe, y Edwin Santana Soriano, licenciado en filosofía por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, profesor, fue presidente de la Asociación de Estudiantes de Filosofía de la República Dominicana. Como ven, no solo son filósofos, sino que son propiamente académicos. Y yo que podría provocarles de cualquier forma vida y por haber a los filósofos, pero yo quiero que se me permita hacerlo en esta ocasión para darle el pie a quizás al propósito fundamental de este encuentro hoy. ¿Por qué regionalizar? ¿Cómo demonios se puede regionalizar la filosofía? Porque veo el sesgo, claro, es decir, precongreso centroamericano de filosofía, por un asunto ¿de qué tipo? Porque bien sabemos que la filología y las lenguas, usted la puede de alguna manera, ¿verdad? Sí, fíjate, yo me voy a algo anterior, a lo que te dije de la enseñanza de la filosofía. La UNESCO dividió el tratamiento de la problemática en diversas regiones que se abren en función del lenguaje, de las tradiciones, de una especie de historia común. Entonces, en ese sentido, se proyectaba retomar la enseñanza de la filosofía a nivel regional, porque sucedió el caso de que toda América Latina, en casi todos los países, se estaba en proceso de suprimir o sustituir de alguna manera esa enseñanza. Entonces, se quiso dar un sesgo para disfrutar de las diferentes experiencias de los países semejantes. Pienso que es centroamericano el Congreso porque los problemas de una región
pueden tratarse con mayor hondura cuando se trata en un ámbito geográfico determinado. Pero no es que la temática de la filosofía va a ser regionalizada, sino que van a venir filósofos de esa área y van a tratar los problemas universales de la filosofía para ver cómo se ven desde un área geográfica. De todas maneras, doctor, y sigo con la provocación un tanto, pero no solo al doctor Luis Brea. Sé que hay una hermenéutica, una interpretación, ¿verdad?, que tiene que ver con el estudio precisamente de culturas, que con todo lo que ese concepto implica. Y bien podría, pienso por decirlo, que suponer que esos estudios incluso se están realizando o se realizan permanentemente. La necesidad de descubrir, de entender esos textos que provienen de la narrativa de culturas bastante distintas, porque a mí se me ocurre que solo a los españoles les podría ocurrir la cercanía entre, digamos, lo dominicano y lo yucateco o lo hondureño y demás, ¿verdad? Porque creo que cada cultura también tiene su perspectiva propia de las cosas. Sí, pero... es decir, cuando lo que ustedes quieran, porque si no es el único que va a responder a la provocación. Yo solamente hago una puntualización. En este caso es filosofía, o sea, no es antropología, no es estudios culturales comparados, o sea, es el área de la filosofía que, como te digo, se unifica en función de una región como para tratar con mayor intensidad determinados problemas. Pero, por ejemplo, cuando ellos hablen de los invitados, vamos a ver que los invitados no se limitan solamente, los invitados internacionales, al área, sino que se hace más fácil que los filósofos del área puedan moverse en un área geográfica limitada y puedan participar del Congreso. No hay un sesgo ibérico, supongo. Sí, es interesante esa provocación de Guillermo, porque cuando no existía esta regionalización, por así decirlo, apoyada por la UNESCO, solamente había una región que hacía filosofía y era validada y legitimada como tal, Europa, Estados Unidos. Entonces, en América ha emergido un pensamiento crítico que plantea que cada pueblo, cada región, a partir de su propia circunstancia, puede gestar pensamiento filosófico. ¿Dónde y cómo? Bueno, con el esfuerzo por dar sentido a esa circunstancia histórica como sujeto situado en una geografía. Por ejemplo, últimamente hay un libro que trata de decir, dice así, los 50 pensadores principales del mundo. No hay uno solo latinoamericano. Es decir, que la regionalización viene a llenar un vacío y en eso hay que darle el mérito a la UNESCO. ¿Por qué? Porque no es una sola región la dueña de la filosofía y la que porta la capacidad para el pensamiento, llámese Europa o llámese Norteamérica, sino que también desde África, desde América Latina, etcétera, se pueden gestar pensamientos filosóficos importantes. Eso suponía yo, ¿verdad? Sí, a propósito de lo planteado, es que la comisión organizadora del V Congreso Dominicano de Filosofía decidió por una temática local, es decir, la dialéctica local, global, universal. Precisamente se trata de discutir, debatir la cuestión de la ciudadanía, con uno de los temas más fundamentales, cuando se reflexiona en torno a lo social, al nuevo sujeto, la necesidad de una ciudadanía crítica, que no solamente nos la planteamos desde nuestro propio territorio, la República Dominicana, sino que afecta al mundo entero. Vinculado con una sociedad tecnológica, la sociedad de las redes sociales, la tecnología de punta, cómo la ha perfilado, cómo ha
ha sido un elemento en la construcción de un nuevo ciudadano. Y ni hablar del ciberespacio, que ha jugado un papel importante, la internet, todo eso. Pero también, como título vinculado a estos dos principales, están las emergencias de las nuevas narrativas utópicas. Cada sociedad que ha sufrido transformaciones y gracias al impacto de la tecnología y el conocimiento científico, construye nuevas posibilidades utópicas. Ahora, ¿cuáles son? Eso es lo que nosotros tratamos de debatir en este congreso que se celebra a partir del 14 de octubre, fundamentalmente los trabajos 15, 16, 17 de octubre en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el Paraninfo, que será celebrado en el Paraninfo de Economía de la Universidad Autónoma. En lo de la regionalización me parece también bastante interesante que nos provoque, ¿no?, con ello, porque ciertamente imagino que es una cuestionante que se hará las personas a las que convocamos al Congreso de Filosofía, de si solamente entonces vamos a tratar una filosofía de lo local. Pero es cierto y es innegable que el pensador produce a partir de sus circunstancias. Entonces, es importante ver qué se está produciendo en nuestra región de filosofía, aunque esa filosofía no solamente dé respuesta a problemas locales, sino que como tal, como lo hace la filosofía de manera natural, las respuestas que se estén dando desde lo local sean a problemas universales. Y es el caso de lo que decía el doctor Minaya. Vamos a tratar problemas como el de la ciudadanía y cómo se está confrontando en la actualidad, la sociedad tecnológica y las utopías, que también hay fenómenos interesantes que se están dando con la visión de futuro, que más que utopías estamos creando distopías, y hay que ver qué tienen nuestros autores, qué tenemos que decir nosotros respecto a eso y frente a la dinámica global. Sí, yo quería subrayar la modificación que en los últimos años se ha producido, por ejemplo, frente al tema de la ciudadanía. Cuando en el 48 del siglo pasado se aprueban los derechos humanos, la declaración, y luego en los años 50 se amplían esas declaraciones con los derechos sociales, culturales y económicos, vamos avanzando hacia diversos tipos, o sea, se comienzan a concebirse diversos posibles tipos de ciudadanías. Pero aún en nuestro país, la ciudadanía que tiene una vigencia universal y que nuestros políticos, por ejemplo, es la única que ven, es o la económica o la política, y en algunos casos la social. Pero hay pocos que ven la necesidad de plantearnos una ciudadanía cultural, que es cuando el hombre, el ser humano, logra introducir en su forma de ser y de vivir, o sea, de ser sujeto, esquemas para hacer una vida feliz. O sea, asumir lo propio como parte de sí. O sea, que no solamente no son los derechos políticos, los derechos sociales, los derechos económicos, sino también los derechos culturales. Y por otro lado, el elemento fundamental es cómo vemos, por ejemplo, nosotros que somos del Caribe, el problema de las migraciones es un elemento fundamental. Nosotros tenemos varios modelos de migraciones hoy operando en el Caribe. Nosotros tenemos el modelo de migración oeste-este que se da en República Dominicana, Haití. O sea, el emigrante haitiano viene
rechazado en la gran mayoría de los casos, Eso rechazado. dicen ustedes. Yo lo que creo es que las mujeres haitianas le están quitando los hombres Bueno, pero- a la dominicana. Bueno, pero eso ya es un Yo juicio. lo que veo, lo que te quiero decir que lejos del rechazo, lo que yo asumo como percepción de la realidad esa, aquí, de su ejemplo, es que aquí lo que se hace es que se fusionan las cosas. Ok, lo que sucede, digo, yo no había completado la idea. Yo no lo sé, pero O sea, lo que estoy diciendo es que hay modelos sí, estoy de de migración que nosotros, estando en un mismo lugar y siendo ciudadanos de un espacio geográfico igual, enfocamos de una manera diferente. Nosotros, por ejemplo, vemos la migración dominicana a Estados Unidos o a Europa de una manera muy diferente como la que vemos la haitiana en República Dominicana. Y es el mismo fenómeno humano, porque son emigraciones basadas en buscando una supervivencia radical. O sea, por otro lado, yo vengo diciendo desde hace años que el problema Latinoamérica, Estados Unidos, hoy es paragonable al momento de la decadencia del Imperio Romano. Somos los bárbaros que habitamos, que vivimos en las lindes del imperio, en los límites, en la frontera, y que queremos, así mismo lo está enfocando el actual gobierno norteamericano. Entonces, frente a ese problema que puede ser enfocado desde diferentes puntos, es importante que filósofos se sienten a reflexionar sobre qué significa ser ciudadano en este momento. Y retomando lo que decía el licenciado Santana, que es maestro del País Vasco y es doctorando también de su universidad, es el hecho de que hoy en día, por las diversas crisis que se han sobrepuesto, tenemos el prevalecer de distopías más que utopías. El ser humano hoy en día no ve futuros posibles, ve futuros apocalípticos, futuros negativos, o sea, entonces eso es característico de nuestro tiempo. Eso sería interesante, por eso es interesante esta discusión. Me gustaría, sí, retomar un poco esta reflexión de Luis acerca de la ciudadanía, porque precisamente el Congreso tiene en la ciudadanía un tema vital, actual, ¿verdad? Y de él entonces tendremos que, bueno, de alguna forma sacarle provecho a los debates en torno a ella. Yo pienso, y estoy partiendo de lo que decía Luis, de que somos como los bárbaros de este tiempo, con respecto a Estados Unidos, por ejemplo, que nosotros tenemos una ciudadanía que yo le pongo el prefijo de semiciudadanía, porque tanto en lo social como en lo económico, nosotros tenemos esa asignatura pendiente. Es decir, yo estuve en un congreso en Panamá y a mi diestra tenía a una maestra de secundaria que participaba de ese congreso de filosofía, de origen como un 90% indígena, ¿no? Y yo le pregunté si ella se sentía ciudadana panameña. Ella no lo pensó 2 veces, me dijo que no. Es decir, nuestros países no hemos integrado a esas grandes masas que provienen de los amerindios y a grandes masas de los afrodescendientes. Nosotros vivimos anhelando, por ejemplo, que nos den una visa de Estados Unidos o de Europa. Y llama la atención que cuando se otorga una visa, por ejemplo, a un familiar, ahí hay una fiesta en la noche
Ay, hay un asopado, un sancocho, porque se va a celebrar ¿qué? La llegada de la posible ciudadanía. Es decir, por ahí comienza la ciudadanía por el otorgamiento de la visa. Ahora, cuando se le otorga la ciudadanía a esa persona años después, ahí viene la otra fiesta. Es decir, pasamos de semiciudadanos dominicanos a ser ciudadanos estadounidenses o europeos. Ese es otro patrón. Entonces, Sí, por eso me eso. parece a mí que en el Congreso tendrá que debatirse a profundidad. Sí, a propósito, por eso una de las disciplinas que será central en el debate en nuestro Congreso es precisamente la ética y su relación ética y ciudadanía, ética y democracia. Y para eso vamos a tener como invitada especial a la filósofa Adela Cortina, que es una de las más grandes filósofas en el área de la ética. Ella cuenta con unas decenas de obras que la pueden incluso enfocar acá. Y vendrá aquí a compartir con nosotros sus posiciones desde la ética, ética y ciudadanía, ética para una nueva democracia, ética en un mundo global, y cómo esta disciplina filosófica contribuye a la construcción de una ciudadanía crítica, pero con un marco ético establecido, donde se pondera nuevos fundamentos de la solidaridad y de la cooperación, que son dos factores muy importantes en el mundo de hoy, cuando nosotros hablamos precisamente de una ciudadanía cultural, una ciudadanía crítica. Miren, para que recoja igual un poco mi parecer sobre el concepto regional o la necesidad de ver el conjunto, es decir, todos los elementos de las migraciones de la región. Pero retomar la cuestión migratoria y de ciudadanía, a partir de que, fíjense, ustedes ninguno ha mencionado el concepto antillanismo. Modelo también por igual. ¿Qué era un antillano? O yo diría que Otto era un antillano, pero lo era Lili y lo era Luperón y lo era Martí Bonó. y lo era Bonó y lo eran los Enrique y lo era Lemore. ¿Qué era el antillano? Seguimos la misma región que tiene al negrito, a la indigenista, al europeo y a los marcianos. Era lo que te permitía fluir. ¿Quién nos educa? Otto, era boricua. ¿Quién nos representa? Martí, cubano. Pero igual había una migración desde cuando la colonia y de su abandono, una migración fluida ¿hacia dónde? Hacia Cuba. Lo que quiero decir es que hay por igual, también para fortalecer un tanto la idea de lo regional, que no es más que aquella cosa que podemos compartir, porque si yo no puedo compartir ciertas cosas, pues, bueno, pues entonces estamos de alguna manera no globalizados, sino distanciados, y nos distancian o nos acercan con las visas por igual, según voy creyendo. Sí. Más que recoger lo mismo, un aporte a partir de lo que han dicho los doctores respecto a la migración. Adela Cortina, que como dice Edixon Minaya, estará con nosotros en el Congreso, ha acuñado un concepto bastante interesante, que es el de la aporofobia. Adela Cortina dice que más que un rechazo al migrante, lo que hay es un rechazo al pobre, a la pobreza. Entonces, sería interesante estar ahí y ver cómo eso es parte de la realidad que nos aqueja. Usted dice que no hay un rechazo, que en realidad lo que estamos es fusionando, ¿no? Hasta cierto punto, pero hay que ver qué tan real es ese proceso y qué tanto se está dando, no solo en la República Dominicana, sino en los otros países que tienen el mismo problema de las migraciones y el problema de rechazo al migrante, y ver cuál es la naturaleza de ese rechazo. Sí. Mira, hay un elemento fundamental que en filosofía en el siglo XX salió como el elemento estrella,
pero que ya en los griegos tú lo encontrabas también. Dice uno de los trágicos, que en este caso Sófocles, el tiempo es el mejor testigo. Entonces, el problema es que las realidades humanas, las realidades que son todas realidades humanas, o sea, tiene el componente Miguel de humano. Mena diría que eso es redundante. Sí, eso es redundancia, por eso mismo lo subrayé yo mismo. Sí. Lo que quiero decir es que las realidades, la historia, para decirlo de manera más apropiada, y la construcción de las diferentes narrativas se van constituyendo en un tiempo determinado. Entonces, esa antillanía que existía en el siglo XIX se constituía porque había una cultura que unificaba determinadas islas y era la misma cultura, que era la cultura hispánica. O sea, todavía no se había producido las diferenciaciones que crean las naciones. Eran naciones recientes, algunas todavía no lo eran. Cuba y Puerto Rico no eran naciones. Entonces, después hemos visto en el siglo XX que el Caribe, las Antillas, se transforman en una serie de contraposiciones. Cuba, marxista. República Dominicana, pseudo-democrática. Haití, Puerto Rico, colonia norteamericana. Entonces, esa unidad de cultura que preveía la antillanía, pues se rompe. Entonces, hoy por hoy, el Caribe está representado por miles por decenas de estados que antes no tenían presencia, que eran las pequeñas islas, que son anglófonas, son francófonas. Entonces, todo eso ha ido surgiendo y todo eso ha ido creando una nueva realidad y una nueva narrativa. Por eso es que Juan Bosch, cuando escribe de Fidel Castro de Cristóbal Colón a Fidel Castro, él lo que hace es tratar de, en una gran narración, ir narrando las diferentes narraciones que se van constituyendo a través del cambio temporal. Por eso es importante ese libro. Entonces yo creo que ese factor temporal es el que, en un cierto sentido, colora la visión de los hombres en una época. Es lo que decía Ortega, yo soy yo y mis circunstancias. O sea, y si no la cuido a ella, yo no soy. ¿Por qué que a los filósofos no les gusta asumirse como animales comunes y corrientes? Y se dedican realmente a complicar tanto las cosas como para verse fuera de su animalidad. ¿Por qué lo pongo? Porque si hay una constante, tanto en el Caribe como en Europa, es la barbarie. Usted habló ahorita como que nosotros podíamos ser los ¿qué? Los bárbaros. Los bárbaros. No. Los bárbaros han sido los europeos, con sus grandes filósofos. Qué bueno que tuvieron filósofos esos bárbaros. La barbarie, la guerra como constante. Y la guerra con todo lo que es la bendita guerra, porque quizás cuando pensamos en los austríacos, o en los belgas, o en los franceses, nosotros estamos pensando de que son dechados de virtudes todas. No, benditos bárbaros. Hicieron barbaridades aquí, allá y acuñaron. Y eso no hace más de 200 años, distinguido amigo y profesor. No, pero es que la barbarie es humana. Pero llegamos al ser humano. Sí, es que en el ser humano existe, aún en el individuo, existe
el carnicero en sí mismo y en nosotros mismos. ¿Y será verdad que no todo el mundo tiene la facultad de razonar? Porque ya usted dejó de ser escéptico, según vi en su primera participación. Pero yo pensaba que era racional y que usaba la razón y, Bueno, si usted y la opina que no, hermenéutica pues de la paciencia, razón. no la tenemos. Dígame, no, porque ya yo en otra ocasión lo había visto medio nihilista, medio, que si yo qué, que yo cuánto, pero ya hoy lo vi mezclando la razón con muchas otras cosas. Lo que estamos conversando Sí. son discursos que necesitarían tiempo para poderse Son hablar. los filósofos los llamados realmente a establecer las utopías. No son los filósofos los que crean las utopías. ¿Quiénes? ¿De Digo, dónde? son narraciones que se crea, que la puede crear un historiador, un narrador, Un político. o sea, Poeta. un poeta, Poeta. un político. O sea, por ejemplo, hoy tenemos la escritora Margaret Atwood, canadiense, que ha creado una utopía que está muy de moda, la de la sierva, y ahora que escribió la segunda parte, el libro El Testamento. Pero distopía la vivimos todos los días. La Biblia misma tiene la distopía final, que es el apocalipsis, Sí. como la destrucción de todo lo real. O sea, es que el ser humano no tiene un límite en el sentido a su pensamiento, sino el límite es lo posible. Entonces, cuando tú reflexionas basado en hechos históricos, tú puedes crear diferentes tableros, diferentes narraciones, diferentes desenlaces. Entonces, es eso lo que se hace con las utopías. Sí. Pero yo te voy a decir, en estos días yo estaba leyendo una historia donde se trataba de describir lo que era un campo de batalla al final de una batalla en el siglo X, inicio en la guerra napoleónica, por ejemplo. Y eso era terrible porque eran sesos en el suelo, miembros desperdigados. Entonces, la crueldad es íncita al ser humano. O sea, que estamos hablando de ese ser humano. De ese ser humano que es instinto. ¿Por qué se insiste tanto hoy entre ustedes los filósofos y los hermenéuticos y demás en la oralidad? Porque parece ser que esa señora había estado un poco relegada después que nos hicimos gráficos, por así decirlo. Pero yo entiendo que hay un retomar de la oralidad en el pensamiento para la percepción. Y porque que además, para usted llegar a tener una interpretación de cualquier fenómeno completo, ya tiene que usar sentidos que no posee y quizá otros que poseyéndolo, bueno, pues les acerca a una determinada narración o a un determinado texto. ¿Por qué planteo esto así para tratar de explicar mi pensamiento y que ustedes me lo aclaren? ¿En qué medida las cosas más complejas son las que tiene que resolver esa perrita? Es decir, un sujeto cualquiera. Porque incluso la más compleja, la filosofía, la gente se tiene que dar respuesta por sí misma de las cosas. Y vaya usted a saber, uno no sabe qué tiene cada quien en el alma. Pero es que la tragedia griega es el espejo del alma humana. O sea, en el ser humano existen dioses y demonios. O sea,
¿Tú crees que mi querida amiga ahí que me está apuntando y amenazándome, y a ustedes también, ¿tú has visto alguna tragedia griega alguna vez en tu vida? No es visto, es que describe. O leído, o lo que tú quieras. Describe una realidad. Que traten de No estoy aterrizarme hablando esto, del porque hecho- que el hombre anda No es que no estoy hablando, es que planeando. tú hablas de la tragedia griega como hecho literario, yo hablo como realidad humana. Claro, como drama de la Como existencia, drama de la condición existencia. humana, vamos a llamarle a Sí, eso. bueno, por eso. Tírenme algo. Lo que sean quería los aclarar- libros de quería los aclarar- autores que ustedes tienen invitados y demás. Sí, que no, solamente una aclaración, que más que una oralidad, nosotros estamos sumergidos en una iconosfera. Es la imagen que juega un gran papel, muy fundamental en la naturaleza interpretativa o la comprensión de muchos fenómenos, porque ahora hacemos acompañar la palabra con la imagen de una manera intencional. Entonces, ¿Cuál es el canon que ustedes deberían tratar de superar? Digo yo, no sé, en ese evolucionar del tiempo, maestro. Es decir, ¿hasta qué punto ustedes también tienen una labor difícil? Si de entrada lo que no se plantean una lectura radical de los fenómenos y no siguiéndolo. no, es que la filosofía siempre se plantea una reflexión radical de los fenómenos, si no, no fuera filosofía. Siempre. Ustedes son los radicales. Sí, es de Bueno, partir yo de la pienso nada. que- Es lo que tú pienso- llamas el nihilismo. El El raíz. nihilismo, Sí. o sea, la nada, el negar todo y ver al ser humano desnudo, tal como es, sin todos es los varón, atributos. maestro, es bien feo, ¿eh? Sin los atributos de la civilización. O sea, como es en realidad, es una cosa, pero el hombre no es así. El hombre es histórico. social. Entonces, como ser histórico, ya viene con toda una serie de sobrecargas. Entonces, nosotros, como pensadores, lo que tratamos es de ir apartando, como hace un médico cuando opera, que va apartando capa tras capa, o como opera Y estos un libros no arqueólogo serían o un un poco arqueólogo eso, la cuando sobrecarga. disecciona una momia que va quitando capa tras capa. Entonces, para ver qué es lo fundamental, qué es lo que está debajo. Ahora, entonces, después que viene la explicación, la necesidad de una interpretación. Bueno, yo pienso que podríamos ver al filósofo como un armador de conceptos para tratar de atrapar aspectos de la realidad que no son fáciles de atrapar. En ese esfuerzo, yo diría que cada filósofo participa de lo que decía Husserl. Los filósofos son funcionarios de la humanidad. Tienen que funcionar para ir buscando conceptos que puedan explicar la realidad, como decía Hegel, porque esa realidad se nos esconde. Está lo obvio, lo que vemos, lo que creemos que es así, pero que no es así. Entonces se necesita de una persona que pueda tener ocio, ¿verdad? Y capacidad también, no solamente ocio, sino también capacidad y vocación, porque no es arduo el trabajo, como usted ha dicho, para entonces ir pariendo conceptos, ir pariendo utopías. En Platón, por ejemplo, hay filósofos que no solamente son los filósofos como se planteaba ahorita. A mí me parece que la humanidad transita en estos momentos por circunstancias especiales, y es que la tecnología, ¿verdad?, la inteligencia artificial, está dando motivos serios para que nos pensemos como personas. El humanismo propio del Renacimiento queda ya en entredicho por muchas personas que se llaman hoy posthumanistas, transhumanistas, que plantean que esos ideales ya no se cumplen, que ya están obsoletos, y que lo que tiene que hacer el ser humano hoy en día es familiarizarse cada vez más con las máquinas inteligentes o con los cyborgs para
ir inclusive integrando esos cyborgs, esas máquinas inteligentes, a nuestras vidas, con derechos inclusive, porque hay quienes están planteando que debemos ir creando ya una especie de ética, de moral nueva, donde se les reconozca a los cyborgs, es decir, a esas máquinas inteligentes, cierto estatus, es decir, carnet de identidad, el derecho a existir, una cierta dignidad como máquinas inteligentes, porque si lo que se plantea es, nosotros somos inteligentes, tenemos la racionalidad, y como decía Aristóteles, somos animales racionales, y entonces se plantea, bueno, pero aquí hay algo de eso, ¿no? En esas máquinas inteligentes que se están creando. Entonces ese debate va al Congreso. Hay varias, por lo menos 8 ponentes, que son como 66 participantes en el Congreso, y unos como 12 de ellos se van a ocupar de esta temática. De esta temática bueno, que hoy en día se está debatiendo mucho. Sí, y hay mucha gente que... por eso yo hablaba de capacidades que no se tenían y que se pueden tener. La inteligencia artificial es la expresión más, ¿verdad?, de hasta dónde es capaz el hombre de reproducirse a sí mismo. Por ejemplo, existe el problema de hasta dónde el cuerpo humano puede transformarse en una máquina. O sea, esa simbiosis. ¿Ya usted le pusieron algo en la columna? Sí. Usted va en ese camino. El cerebro me lo pusieron. No, yo voy entendiendo. Miren, entonces tendremos aquí en el país, en el contexto de este 5º Congreso, que es abierto de alguna manera a todo el que se quiera inscribir. Claro. Y que, bueno, es un evento, por lo tanto, también de guasdiano. Porque sí. ¿Dónde más se enseña aquí filosofía que no sea en los fundamentalistas de la Iglesia Católica? ¿Cómo que llaman esto? Los seminarios católicos. Los seminarios católicos y eso que enseñan sus dogmas y sus cosas. Sí, pero son... Y la filosofía como tal. Sí, a mí me parece que la idea que uno tiene de que son centros fundamentalistas, eso ha ido cambiando bastante. Sí, por ejemplo... Yo personalmente creo que no hay nada nuevo debajo del sol. Ya, bueno. No, lo que le quiero decir es que, por ejemplo, se tiene el seminario oferta la licenciatura en filosofía a través de la madre y maestra. Qué bueno. La madre y maestra. Exactamente, sí. Pero qué bueno. Y entonces, bueno, pues tienen allí filósofos y pensadores que dan clases. Y en la conversación que uno tiene con los seminaristas, pues uno ve que en realidad pues no están condenando a Marx, condenando a Marx o condenando a Engels, por decir, ¿no? Por mencionar algunos casos. Incluso, sino que hay una apertura y que eso hay que saludarlo y aplaudirlo. Claro. Porque en este tiempo porque ya ellos no me pueden seguir vendiendo como divisa la escolástica. Es que en este tiempo, ¿verdad? No pueden venirme con esos cuentos que ya ni el propio Papa Francisco acepta o asume. Porque cuando hablamos de filosofía... hablamos de cosas que existían antes y que le metían miedo a la gente, como por ejemplo el infierno. Ya. Usted ya no encuentra al Papa Francisco hablando del infierno. No, es más, ya se fue hasta el limbo de paso, se fue. Me estoy refiriendo a que si ese pensamiento religioso, filosófico, religioso, pues igual tendrá que ir evolucionando, porque si no vaya usted a saber. A propósito, por ejemplo, dentro de la religión católica surgió lo que se llama la teología de la liberación. Y a partir también de esas reflexiones de teólogos compensadores surge la filosofía de la liberación. En el marco del Congreso asistirá, por ejemplo, uno de los fundadores de la filosofía de la liberación, que es Horacio Ceruti, que viene de la UNAM de México, a compartir algunas ideas, sobre todo de un último libro provocador, que él tiene una tesis que se llama el transcapitalismo, donde él plantea ahí algo que tiene que ver con ideales y ciertas utopías, de que hay que ir en esta época transitando hacia algo más allá de lo que es la sociedad propiamente capitalista, porque ya los parámetros, ¿verdad?, etcétera, de la sociedad capitalista no permiten, ¿verdad?, lo que en otro tiempo se podría llamar la felicidad humana, o que la condición humana pueda desplegarse. Miren, maestros, ya no tengo más tiempo disponible, pero
¿quién fue que hizo el listado ese de los 50 pensadores? Porque quizás yo hago el mío y resulta ser que hay más mexicanos y argentinos Sí. y latinoamericanos en general. Sí. Que no Pablo Coelho, el que le gusta al profesor. Bueno, Sí. Es decir, no porque que de un plumazo no se me puede decir que Óyame, ustedes los si yo con filósofos suerte. latinoamericanos son menos Provocador. que los biólogos. Ok. Tenían una lista ahí, estaban peleando quiénes eran menos. Pero Ya. no se me puede decir así. Porque lo que yo más he visto es, de alguna manera, es un pensamiento latinoamericano en todo el sentido. Que sin él probablemente no estaríamos hablando nosotros de los europeos. Sí, pero te voy a comentar algo. Por ejemplo, si tú vas a Pedro Enrique Ureña en los años antes del 20, él escribe sobre Europa y lo que le puede enseñar Europa a América Latina. Y él dice que los grandes pensadores en ese momento no miraban a Estados Unidos, miraban a Europa. Ok, porque ese era el espacio se muda después de la Primera Guerra Mundial, cuando ya Estados Unidos empieza a emerger como la gran potencia del siglo XX, como ahora está emergiendo la potencia del siglo XXI, que es China. Sí. O sea, Pero incluso la revolución científico-tecnológica y por lo tanto filosófica a finales del siglo XIX en Estados Unidos es anterior a la Primera Guerra Mundial. sin Ya tú duda. tienes a los pragmáticos, ya Sin tú tienes duda. a James, ya tú tienes Pero- un pensamiento filosófico norteamericano visible. pero se viene a ser visible Sí, sí. fuera de Estados Unidos. A tiempo así. Aquí Post- llegó como al 70 posterior, años por después. ejemplo, ¿a dónde va a estudiar un hecho significativo Pedro Enrique Ureña cuando tiene que hacer su doctorado? Va a Estados A Unidos, Estados Unidos. no se va a Europa. Claro. Entonces ya tú ves que hay una importantización de otra realidad. Yo quiero, antes de, bueno, concluir, Concluir. dar una buena noticia, porque así como planteé que hay un autor europeo cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, que tiene un libro, Los 50 pensadores principales del mundo, Ya. actualmente, así en América Latina ha surgido o fue editado y publicado en el 2010 un libro que se llama Pensamiento Filosófico Latinoamericano, que tiene más de 1000 páginas. El libro. El libro. Hay más de 1000 libros Por sobre vez eso. primera, en ese libro, y eso es gracias al trabajo que hace la Escuela de Filosofía y al trabajo que hace la Asociación Dominicana de Filosofía en el seno de la Sociedad Dominicana, por vez primera, ahí se mencionan a más de 9 filósofos dominicanos, pensadores y filósofos. Es decir, que de alguna manera en la región se está gestando ese movimiento como de un reencontrarnos a nosotros mismos, una revalorización de lo que somos, porque no tenía razón Heidegger cuando planteaba que para hablar del ser, de la realidad, tiene que ser en griego y alemán. Podemos hacerlo en español. Cuidado, Claro. Claro. cuidado, que no solo es los Heidegger, hay otros filósofos. de Y en, ese, patria. y en ese sentido, el Congreso intenta recuperar precisamente y debatir la oportunidad, lo oportuno del pensamiento latinoamericano, caribeño, dominicano. Así, abuelo de pájaro, y concluimos este interesante conversatorio a propósito del Congreso Dominicano de Filosofía, que se celebrará, bueno, pues del 14 al 17 de octubre, hemos tenido la participación del doctor Luis Berea Franco, secretario general de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO, Edison Minaya Rosario, profesor universitario y del País Vasco, de la Universidad del País Vasco, director del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma, estoy brincando al doctor Julio Minaya Santos, quien es el doctor de la universidad por la Universidad del País Vasco, miembro de número de la Academia de Ciencias y vicepresidente de la Red Iberoamericana de Filosofía para Centroamérica y el Caribe.
y Edwin Santana Soriano, pues filósofo, y fue presidente de la Asociación de Estudiantes de Filosofía de la República Dominicana. ¿Cuántos gatos son ustedes? Con todo el respeto. Ya somos muchos Ya gatos. somos bastantes Ya somos gatos. bastantes Pero gatos. ustedes pasan de Yo cuántas te docenas, porque voy a me- decir- Hay por lo menos más Te de 3 voy docenas de a gatos. decir, te voy a dar un parámetro. Cuando yo regresé a Santo Domingo en el 72, Habían dos. sí, cuando yo voy a sacar mi cédula, le digo a la persona que le estoy dando los datos, que me pregunta profesión, y yo digo filósofo, y ella dijo, no, ¿qué es eso? Fiqué, y me puso doctor, y yo tengo en mi cédula como doctor. Doctor, no te sabes, pero No doctor. sabe si doctor en medicina. Mientras que ahora ya hay más de 200 o 300 graduados, Aquí. sí, en República Dominicana. Tanto Y filósofos. Sí. tenemos ya Pero andan un escondidos. conglomerado significativo de doctores Más de 30 doctores Más de en 30. filosofía. en filosofía. Qué bueno saberlo, ¿eh? De verdad Y que nuestra licenciatura, nuestra carrera tiene más de 30 estudiantes. fabuloso. Yo personalmente creo que la filosofía, incluso más que el ajedrez y que la matemática, la filosofía es verdaderamente entretenida. Es inútil. No he dicho No, eso. pero yo te lo doctora. digo. Yo lo No, digo. no. Gracias a Dios que es No, inútil. no. Entretenida. Que no es sirve un de ejercicio. nada para hacer Porque, algo, ¿no? ¿qué es lo que pasa? Que ciertamente tienen razón aquellos que aunque se lo nieguen a alguien, no sé por qué bendita razón, pero tienen razón aquellos, eso, el pensamiento hay que ejercitarlo. Y tiene herramientas para eso, y hace ejercicio, y se mete en una piscinita, y le arreglan la columna. Estoy hablando del pensamiento, naturalmente. El pensamiento se reproduce también, tiene relaciones sexuales, y se reproduce el pensamiento, se propaga. Oh, y se digo, propaga. para Se recrea, pensar, sí. el sexo es fundamental. Pero óyeme, Una persona reprimida no puede pensar. no, claro, y una persona sin otra no tiene nada que hacer. Así Nos vemos en otro panel con los filósofos dominicanos.